Mi nombre es José Romero Verona y hoy por medio de este video quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida y para mí es un honor poder hablar de lo que Dios ha transformado en mi vida y cómo mi Jesús me sacó de los caminos del satanismo y me arrancó de las garras de Satanás, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Mi infancia fue bastante complicada. Mi padre se casó con mi madre, quien, como muchos, llevaba una vida difícil, una vida alegre, como algunos la llaman. Imagino que se conocieron en una de esas barras en aquellos años. De esa unión nací yo, pero al poco tiempo mi padre nos abandonó. Para entonces vivíamos en un barrio muy humilde de La Sursa, en una casa casi derrumbada. Cuando mi padre aún trabajaba, decidió llevarme a la casa de la familia Miñán Rodríguez, donde la señora Olga Miñán, para mí, se convirtió en una verdadera madre. Ella me brindó todo el cariño y afecto que mi madre biológica nunca me dio. A pesar de todo el amor que recibí de esa familia, había un vacío profundo en mi alma, un dolor que solo una madre biológica puede llenar. A lo largo de mi adolescencia, ese vacío fue creciendo y transformándose en odio. Odiaba la vida que me tocó vivir. Odiaba a mi padre por habernos abandonado y a mi madre por haberse marchado sin mirar atrás. Durante mi adolescencia, empecé a sentirme atraído por la música metálica y el rock de los años 70 y 80. Fue una etapa decisiva en mi vida porque, sin darme cuenta, esa música fue trabajando en mi mente y en mi alma de una manera muy profunda. Grupos como Black Sabbath, Ozzy Osbourne y Bon Jovi empezaron a ser una constante en mi vida y las letras que escuchaba comenzaron a moldear mi visión del mundo, de Dios y de mí mismo. No era solo música, era un vehículo que me llenaba de pensamientos oscuros y resentimientos. A través de esas canciones me vi inmerso en una espiral de odio y vacío. El dolor que ya sentía desde mi niñez por el abandono de mis padres y la falta de una familia estable se intensificó con cada acorde y cada letra. A los 16 años esa música se convirtió en mi refugio, pero también en mi condena. Recuerdo que pasaba horas en casa, escuchando esos discos de vinilo en un viejo tocadiscos que teníamos. Era como si cada canción, cada riff de guitarra, alimentara ese resentimiento que había crecido en mí. Para cuando cumplí los 18 o 19 años, ese odio ya no solo estaba dirigido a mis padres, sino a Dios mismo. No entendía por qué Dios había permitido que pasara por tanto dolor. Sentía que Él era responsable de todas mis desgracias, de mi soledad y de mi vacío. Fue en ese momento cuando empecé a cuestionar todo lo que había aprendido sobre Dios. ¿Cómo podía un Dios supuestamente amoroso permitir que alguien sufriera tanto? Esa música, cargada de mensajes de rebeldía y autodestrucción, me hizo creer que Dios no era bueno. Sentí que era un tirano, que disfrutaba viendo a la humanidad sufrir. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros y con el tiempo ese odio a Dios se volvió imparable. Quería rebelarme contra Él, encontrar una manera de escapar de su control. Conforme me adentraba más en ese mundo, encontré textos que hablaban directamente contra Dios. Fue en esa búsqueda de rebelión que llegué a la Biblia satánica de Anton LaVey. La había escuchado mencionar antes, pero conseguirla no fue fácil, ya que en esos tiempos no existía internet como ahora. Alguien que venía de Nueva York trajo una copia y de inmediato la fotocopié para poder leerla detenidamente. Este libro no era solo un texto religioso para los satanistas, era una filosofía que ofrecía lo que en ese momento me parecía libertad. LaVey
presentaba a Dios como un dictador, un tirano que limitaba al ser humano de gozar plenamente la vida. Decía que el hombre debía buscar su propia satisfacción, sin preocuparse por los mandamientos de un Dios que, según él, era un niño malcriado que jugaba con nosotros, sus criaturas. Esa descripción de Dios resonaba profundamente en mí, porque ya lo odiaba. Leer esas palabras fue como encontrar la justificación perfecta para mi odio. La Biblia satánica no era solo un texto de ideas. También incluía rituales, invocaciones y principios que promovían una vida totalmente alejada de Dios. Recuerdo que uno de los mandamientos decía que si alguien te golpea en una mejilla, no debías ofrecer la otra, como enseñaba Jesús, sino devolver el golpe con fuerza. Esa mentalidad de venganza y autodefensa resonaba en mi interior. Sentía que había encontrado una guía para canalizar todo el odio que había acumulado durante años. Poco a poco, comencé a adoptar las enseñanzas de ese libro. Y lo que comenzó como una simple curiosidad por la música se fue transformando en una conexión directa con el satanismo. Ya no era solo que me gustaba el rock pesado, era que había abrazado una filosofía oscura que alimentaba mi resentimiento hacia Dios y hacia la vida misma. También leí otros textos de ocultismo, como La Clavícula de Salomón, un libro de magia negra que enseñaba rituales para maldecir, obtener poder y riqueza y manipular la realidad a través de fuerzas oscuras. La conexión entre la música que escuchaba y mi inmersión en el satanismo era clara. Aunque muchos no quieran admitirlo, esa música oscura incita a algo más profundo. Y en mi caso, me llevó directamente a los brazos del enemigo. La Biblia satánica no era simplemente un libro para mí. Era la culminación de todo lo que había estado buscando para justificar mi odio hacia Dios. A medida que profundizaba en estos textos, las reglas y mandamientos del satanismo comenzaron a arraigarse en mí. Satanás, como siempre, ha sido un gran imitador de Dios, y sus reglas son una parodia de los mandamientos divinos. Cosas como la envidia, la egolatría y el egoísmo, que la Biblia condena, eran exaltadas en el satanismo como virtudes. Lamentablemente, comencé a ver esas características no solo en mí, sino también en muchas personas que se decían cristianas. Me di cuenta de que Satanás había logrado infiltrar esos mismos vicios en la iglesia. Y eso me convenció aún más de que estaba en el camino correcto. Pero ese camino solo me llevaba cada vez más lejos de la luz, hacia una oscuridad profunda de la que no podía escapar. Recuerdo claramente cuando comencé a darme cuenta de algo que me golpeó fuertemente. Los mismos males que encontraba en el satanismo, como la envidia y la egolatría, también los veía en muchos evangélicos. Me di cuenta de que Satanás, que siempre ha sido un gran imitador de Dios, había logrado infiltrar esas actitudes en la iglesia. Es algo que tristemente he presenciado demasiadas veces. Y cuando lo mencioné en una prédica, casi me sacan a la fuerza de la iglesia. Hablé de que hay cristianos que, sin darse cuenta, actúan como satanistas. No me dejaron explicar la idea, pero lo que quería decir es que esas características como la envidia, la hipocresía y la vanidad son venenos que están destruyendo la iglesia desde adentro. Al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que Satanás utiliza las mismas enseñanzas de Jesús, pero las tergiversa. Por ejemplo, Jesús dijo: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Sin embargo, en el satanismo enseñan lo contrario: si alguien te golpea, devuélvele el golpe con más fuerza. Todo lo que aprendí en ese tiempo fue una distorsión de los principios divinos.
Satanás imita, pero siempre con el objetivo de destruir. El pacto que hice en 1997 fue un punto de no retorno. Hasta entonces había estado en una especie de preparación, pero no estaba listo para lo que venía. Recuerdo el día en que un joven apareció en mi casa. Me dijo que lo habían enviado, y aunque no me conocía bien, sentí una extraña simpatía por él. Fue como si todo estuviera planeado. Me dejé llevar y accedí a ir con él a un monte para realizar el pacto. Cuando la gente habla de pactos satánicos, suele pensar en rituales macabros, sacrificios de animales, sangre, gallinas. Pero no siempre es así. Hay muchos métodos. Y lo que Satanás realmente busca es la sangre. La sangre es el vehículo principal en el mundo espiritual. Y tiene un significado tremendo que muchos no comprenden. Es la garantía de que estás comprometido con Él. Ese día, cuando hicimos el pacto, no apareció Satanás como muchos imaginan. Eso es otro mito. Lo que realmente sucede es que un emisario, un enviado, es quien recibe la sangre. Satanás, como he dicho antes, imita a Dios en todo. Así como cuando oramos, no es Dios mismo quien desciende, sino que envía a un ángel. De la misma manera, cuando haces un pacto con Satanás, Él envía a un representante para sellarlo. Recuerdo perfectamente la atmósfera cuando llegó el momento de hacer el pacto. Era de noche, y el ambiente estaba cargado de una energía que jamás había sentido antes. Al principio sentí miedo. No es para menos. Te encuentras con seres que solo habías oído mencionar, pero nunca habías visto. Recuerdo que, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era la primera vez que me enfrentaba a algo tan real y aterrador. El ser que apareció ante mí era enorme, imponente. No pude ver su rostro con claridad, pero su cuerpo era de un guerrero, con un báculo en la mano como si fuera un guerrero celta. Me quedé paralizado ante su presencia. En ese momento, sabías que no había vuelta atrás. Me corté la piel y mi sangre cayó en una pequeña vasija que habíamos preparado. Fue cuando la sangre tocó la vasija que supimos que el pacto se había sellado. La sangre se secó instantáneamente, como si algo la hubiera absorbido en cuestión de segundos. Lo que muchos no entienden es que no necesitas sacrificios de animales para hacer un pacto con Satanás. Lo que él busca es tu sangre, porque sabe que la sangre tiene poder en el mundo espiritual. Después de ese pacto, ya no había vuelta atrás. Lo que comenzó como una curiosidad por la música y la rebeldía, se había convertido en un compromiso total con el enemigo. Y aunque el terror inicial fue grande, con el tiempo, la oscuridad se volvió parte de mí. Recuerdo claramente el momento en que vi a ese ser por primera vez. Era enorme, imponente, con unos brazos y piernas fuertes. Su tamaño recordaba al gigante Goliat que se menciona en la Biblia. A pesar de que era de noche, no vi en él una figura oscura o grotesca como uno podría imaginar. Su presencia era temible, pero no en el sentido convencional de los demonios con formas distorsionadas o aterradoras. No, este ser tenía un cuerpo similar al de un guerrero y en su mano sostenía un báculo. Su vestimenta también era la de un guerrero. Y lo primero que vino a mi mente fue la imagen de un guerrero celta, con un aire de autoridad y poder. Aunque no pude verle el rostro con claridad, el impacto de su presencia era innegable. Sentí miedo, un miedo profundo, porque sabía que estaba frente a algo que iba más allá de lo que podía comprender. Pero esa decisión de hacer el pacto no vino sin consecuencia. Lo que muchos no entienden es que hacer un pacto con el enemigo no solo afecta tu vida espiritual, sino también tu vida física, emocional y mental.
Las noches posteriores al pacto fueron una verdadera pesadilla. Mi padre había muerto en el año 2000 y desde entonces no pude volver a dormir con tranquilidad. Las noches eran interminables, llenas de terror. Sentía la presencia de demonios en mi habitación. Podía sentir cómo entraban, se sentaban en mi cama y me atormentaban. Me lanzaban los trastes al suelo, hacían ruidos y mi paz desapareció por completo. Llegó un momento en que tuve que salir corriendo de la casa en 2 ocasiones, porque no podía soportar lo que sucedía dentro. No había descanso, no había tregua. Vivía solo y esa soledad era aprovechada por los demonios para atacarme sin piedad. Lo más aterrador es que Satanás, como un empresario, sabe cuando ya no te necesita. Cuando ya no puedes cumplir con lo que se espera de ti, te descarta. Me di cuenta de que mi vida ya no tenía valor para él una vez que el pacto fue hecho. Era como si ya hubiera cumplido mi propósito. Y ahora estaba atrapado, siendo atormentado sin escapatoria. Hubo 2 experiencias que me marcaron profundamente durante ese tiempo. Todavía las recuerdo con claridad, como si hubieran sucedido ayer. Tenía un pentagrama dibujado en el centro de la sala de mi casa. La casa siempre estaba cerrada, porque vivía solo y mantenía todo bajo llave. Ese pentagrama, el Baphomet, es el símbolo por excelencia de los satanistas, y lo había dibujado con precisión. Me encerraba en esa sala desnudo y me colocaba dentro del pentagrama para ayunar y hacer plegarias a Satanás. El propósito de esos ayunos y oraciones era uno solo: destruir la iglesia y los pastores. Pasaba horas dentro de ese círculo haciendo invocaciones, buscando el poder de las tinieblas para cumplir con la misión que se me había encomendado. La oscuridad se había apoderado de mí completamente y ya no veía salida. Yo pasaba horas interminables ayunando, algo que muchos no creen que los satanistas hagan, pero sí, Satanás también tiene sus días de ayuno. Ayunar no es solo una práctica cristiana. En el satanismo se hace con un propósito claro: ganar poder y éxito en las misiones asignadas. Mientras los cristianos buscan a Dios a través del ayuno para llenarse de su presencia, en el satanismo el ayuno se usa para obtener fuerza del enemigo y cumplir las tareas que él encomienda. En mi caso, el motivo principal del ayuno era asegurarme de tener éxito en la destrucción de iglesias. Recuerdo una campaña de evangelización que organizó Juan Carlos Argan hace unos años. Me había encerrado desnudo en el pentagrama, como hacía regularmente, y comencé a pedir a los demonios que esa campaña no se llevara a cabo. Pedí que lloviera o que sucediera algo sobrenatural que impidiera el evento. Ese era mi objetivo: sabotear cualquier esfuerzo evangelístico, y me aseguraba de que los demonios estuvieran trabajando conmigo en eso. Algo que quiero destacar y que muchos dentro de las iglesias no comprenden es que cuando se organiza una actividad en la calle, están lidiando con demonios territoriales que gobiernan sobre ese lugar. Los principados y potestades tienen dominio sobre ciertos territorios. Y si la iglesia no está consciente de esta realidad espiritual, sale a la calle sin estar verdaderamente equipada. Los cristianos que no conocen esta dimensión espiritual corren el riesgo de ser inefectivos en su misión. Esa noche llovió torrencialmente y asistí a la campaña para observar lo que sucedía. Vi cómo muchos de los líderes cristianos estaban orando: Señor, si es tu voluntad, quita esta lluvia. Yo por dentro no podía evitar reírme. Sabía que la lluvia era un resultado directo de mis plegarias y las de los demonios.
vi cómo el desconocimiento espiritual afectaba a muchos dentro de la iglesia. No comprendían que en el mundo del ocultismo hay 4 elementos que Satanás utiliza: fuego, aire, agua y tierra. Esa noche habíamos utilizado el elemento agua para detener la campaña y lo habíamos conseguido. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y aunque su poder es limitado, sí tiene poder. Esa noche lo comprobé una vez más. La campaña tuvo que ser pospuesta, y aunque se llevó a cabo días después, no ocurrió en el momento previsto. Este episodio me hizo reflexionar sobre la falta de conocimiento en muchas iglesias acerca del mundo espiritual. Muchas veces, los cristianos no entienden la realidad de los ataques que enfrentan, y mucho menos los elementos que los satanistas utilizan. Mi asignación en el satanismo era clara: destruir iglesias. Mi ayuno y mis plegarias estaban dirigidos a que Satanás me enviara a aquellas iglesias que debía atacar. Recuerdo una ocasión específica en que fui enviado a una iglesia grande ubicada en la carretera Mella. Era una iglesia que había comenzado como un cine. Me dirigí allí con la intención de destruirla, de sembrar caos y confusión en sus miembros. Recuerdo claramente cuando mi compañero y yo entramos en aquella iglesia con la clara intención de destruirla. Era un lugar que antes había sido un cine, pero ahora se había transformado en un templo lleno de fieles. Llegamos con una misión específica: causar caos y confusión, debilitar a sus miembros y, en última instancia, hacer que la iglesia se desmoronara desde adentro. Sin embargo, lo que ocurrió fue inesperado. Salimos frustrados porque, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la misión no se cumplió. No logramos destruir la iglesia como habíamos planeado. Cuando regresé a casa, me sentía profundamente derrotado. Los demonios no tardaron en hacerme pagar por ese fracaso. La frustración que sentía fue rápidamente reemplazada por su furia. Me atormentaron duramente por no haber cumplido la misión que se me había asignado. Los satanistas, como yo lo era en ese momento, saben que cuando el enemigo te manda a hacer un trabajo y no lo cumples, hay consecuencias. Los demonios no te dejan en paz, te atormentan hasta que pagas por tu fracaso. Recuerdo claramente una noche en particular en la que uno de estos demonios me tomó directamente. Había alguien conmigo en ese momento, alguien que fue testigo de lo que sucedió. El demonio habló a través de mí y me amenazó con matarme porque, según él, lo estaba traicionando. Esa experiencia fue aterradora, pero no era nueva para mí. Sabía que los demonios tienen una encomienda, y si no cumplen con su misión, ellos mismos son castigados. Un demonio que fracasa es degradado, enviado a otro lugar para ser castigado, y luego es reemplazado por otro que tomará su lugar. Lo mismo sucede con los satanistas. Si no cumplimos con la asignación que se nos da, sufrimos las consecuencias, y no es Satanás en sí quien te castiga, sino sus demonios. Las cosas llegaron a tal punto que tuve que abandonar mi casa en 2 ocasiones en medio de la noche. No podía soportar más el tormento, el constante asedio de los demonios por haber fracasado en mi tarea. Sin embargo, hubo otras ocasiones en las que las cosas salieron de manera diferente. Recuerdo otra iglesia también cerca de donde vivíamos. Esta vez, la misión fue un éxito desde la perspectiva del satanismo. Era una iglesia grande con alrededor de 500 miembros. Mi objetivo era debilitarla, dividirla y destruirla desde adentro. Con el tiempo, esa iglesia pasó de tener 500 miembros a solo 75. Uno podría preguntarse cómo es posible que algo así suceda cuando la Biblia dice que
las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y eso es cierto. Sin embargo, la misma Biblia también nos advierte que cuando una iglesia se aleja del Espíritu Santo, queda expuesta, vulnerable, y en ese estado los satanistas pueden entrar y causar estragos. Ese fue el caso en esta iglesia. El descuido espiritual, la falta de relación con el Espíritu Santo, fue lo que permitió que entráramos y confundiéramos a los creyentes. Muchos evangélicos, aunque bien intencionados, no entienden la profundidad del mundo espiritual, y eso los hace vulnerables. En esta iglesia en particular, fue sorprendentemente fácil cumplir con nuestra misión. El descuido espiritual del liderazgo permitió que el enemigo entrara y dividiera a los miembros. Bajar una iglesia de 500 miembros a 75 no es tarea fácil. Pero cuando el enemigo encuentra una iglesia desprovista de la presencia de Dios, se convierte en un blanco fácil. Cuando el líder de una iglesia pierde la visión y su relación con el Espíritu Santo se debilita, es ahí cuando los problemas empiezan. Satanás puede penetrar con mayor facilidad. Lo sé de primera mano, porque muchas veces realizábamos nuestros rituales justo detrás de las iglesias, al otro lado de la pared. La iglesia podía estar celebrando un servicio, mientras nosotros, ocultos detrás, realizábamos invocaciones oscuras para desestabilizar y destruir. Pero no siempre teníamos éxito. Recuerdo una iglesia en particular que no pudimos destruir, por más que lo intentáramos. Cada vez que nos acercábamos, esa iglesia estaba en vigilia y en oración constante. La primera vez que intenté atacar esa iglesia, nuestro plan fracasó por completo. Aunque en ese momento yo no era cristiano, después de mi encuentro con Jesucristo, entendí por qué no habíamos tenido éxito. Cuando entramos en esa iglesia, lo primero que vi fue a varias personas arrodilladas en una pequeña plataforma orando con fervor. Había 2 señoras caminando de un lado a otro, orando sin descanso, y un círculo de hermanos también en plena intercesión. La Biblia dice que en la unidad está el poder, y lo comprobé ese día. Satanás puede tener poder, pero nunca podrá vencer a una iglesia que ora y ayuna con determinación. Por eso nuestro plan se desmoronó. No pudimos ejecutar nada de lo que habíamos planeado. Nos enfrentamos a una iglesia que estaba cubierta por la oración, todo lo contrario de otras iglesias que habíamos logrado debilitar, donde el descuido espiritual y la falta de conexión con Dios las habían dejado desnudas ante el enemigo. Fue en el año 2004 cuando tuve mi encuentro con Dios. Mi vida hasta ese punto había sido un desastre, completamente bajo el dominio de los demonios. Ellos me tenían en una condición similar a la del gadareno que menciona la Biblia. No tenía control sobre mi mente, sobre mi vida, ni sobre nada. Era como si ya no fuera dueño de mí mismo. Los demonios me gobernaban completamente. De hecho, llegué a un punto de desesperación tan grande que busqué una salida final: el suicidio. Un día fui a una tienda y le pedí al dependiente que me vendiera el veneno más efectivo que tuviera, uno que pudiera acabar rápidamente con los ratones, pero en mi mente el ratón era yo. Me entregó un veneno llamado 3 pasitos, que tenía la reputación de matar rápidamente. Eso era lo que yo quería. Volví a mi casa, solo, como siempre. Me dirigí al patio y esperé a que cayera la noche. En ese momento ya no tenía dominio sobre mi vida ni mi mente. Me tomé los 3 sobres de veneno y me acosté boca arriba, esperando la muerte. Mientras el veneno comenzaba a hacer efecto, un torrente de pensamientos cruzó por mi mente. Analicé mi vida en esos momentos de espera. No tuve una niñez feliz. No había nada en mi adolescencia de lo que pudiera sentirme orgulloso o tener un buen recuerdo.
Toda mi vida había sido un ciclo de dolor, vacío y desesperanza. El veneno comenzó a consumir mi cuerpo, pero lo que sucedió después fue un milagro. Mientras estaba acostado en el patio, esperando que el veneno hiciera su efecto, mi mente comenzó a llenarse de imágenes dolorosas. Los recuerdos del abandono de mi madre y de mi padre me golpearon con fuerza. Crecer en una casa que no era realmente mi familia. El vacío emocional que me dejó todo eso comenzaron a pasar por mi mente como si fueran escenas de una película proyectada en una pantalla gigante. Los demonios me trajeron todos esos pensamientos a la vez y sentí que no había escapatoria. El veneno comenzó a hacer efecto en mi estómago y fue entonces cuando pensé: hasta aquí llegué. Sentía que mi vida estaba a punto de terminar. Perdí el conocimiento y no sé exactamente qué pasó después. Lo que sí sé es que en medio de esa oscuridad total, algo inesperado ocurrió. Estaba tirado en el suelo, cubierto de tierra, cuando de repente vi un ser parado frente a mí. No habló, solo me hizo una señal con la mano, como indicándome que no era mi momento. Ese ser se desvaneció tan rápido como había aparecido. No sé si era un ángel de Jehová o Jesús mismo, no puedo asegurarlo, pero lo que sí sé es que ese ser fue mi auxilio en ese momento. Dios intervino porque el plan del enemigo era claro: matarme. El deseo del enemigo era que yo muriera en ese patio, pero Dios tenía otros planes para mi vida. Había un propósito eterno que el enemigo quería destruir, pero no lo logró. Después de esa experiencia, en el año 2004, comencé a acercarme a las iglesias. Sentía un llamado de Dios que no podía ignorar. Sin embargo, aunque iba a las iglesias, no lograba permanecer. Algo dentro de mí me empujaba a salir corriendo, a huir. Escuchaba una voz que me decía: sal, corre, ¿qué haces aquí? Era como si hubiera una lucha constante dentro de mí. Fue entonces cuando Dios envió a una sierva, una herramienta diferente que Él utilizó para cumplir su propósito en mi vida. Esa muchacha llegó a la biblioteca donde yo trabajaba como voluntario. Me sentí atraído por ella de inmediato. Pero esto fue antes de que estuviera realmente en el Evangelio. Yo solo quería estar cerca de ella. Así que empecé a asistir a su iglesia. Iba los sábados, no tanto porque quisiera buscar de Dios, sino porque quería estar cerca de ella. Sin embargo, en esa iglesia invitaron a una misionera, una profeta. Fue la única persona que después de Dios me ayudó a entender el propósito que Él tenía para mí. Dios me desnudó delante de esa mujer. Ella comenzó a reprender los demonios que me atormentaban. Y el poder de Dios se manifestó de una manera que nunca había experimentado antes. Salí de la iglesia literalmente echando humo de mi cabeza, como si algo dentro de mí hubiera sido expulsado. La primera reacción que tuve fue huir. Me metí en un colmado y compré una botella de ron para intentar calmar lo que sentía. Pero a pesar de mis intentos por escapar, algo me empujaba a regresar a la iglesia. Había sentido un poder que nunca antes había experimentado. Algo que me atrajo de nuevo a buscar lo que había allí. Aunque estaba siendo atacado espiritualmente, volví a la iglesia. Lo que sentí en esos minutos dentro de la iglesia no lo había experimentado en los 11 años que estuve en el satanismo. Era algo completamente nuevo para mí. Sentí una paz inexplicable que nunca antes había conocido. En ese momento, toda la oscuridad que me había rodeado por tanto tiempo desapareció, como si hubiera sido expulsada de mí. Después de esa experiencia, la sierva de Dios me dijo que tenía que convertirme.
aunque estaba en medio de esa lucha, le respondí algo que en retrospectiva me parece insólito. La Biblia dice que tú tienes que amarme como soy, y eso era cierto, pero también lo era que yo tenía que cambiar, porque como ella me explicó, la Biblia también habla del yugo desigual, y yo no podía seguir en ese estado. A pesar de que yo creía que estaba listo para ser amado tal como era, ella me dejó claro que necesitaba entregarme verdaderamente a Cristo. Con el tiempo nos fuimos acercando y parecía que teníamos una relación, pero luego descubrí que la muchacha con la que me involucré tenía otro novio. Fue un golpe duro, otra desilusión en mi vida. Sin embargo, Dios permitió todo esto no para hacerme daño, sino para abrirme el camino hacia su llamado. A pesar de la decepción, de las dudas y del sufrimiento, algo en mi interior me decía que no debía abandonar a Jesús. Sabía que lo que Dios había hecho en mi vida no tenía precio y que su propósito para mí era mayor que cualquier decepción temporal. Cuando llegó el momento de bautizarme, la pastora me dijo algo que me dejó sorprendido. Me llamó y me dijo: hermano José, parece que vinieron a buscarlo. No entendí lo que quería decir al principio, así que le pregunté: ¿quién me vino a buscar? Su respuesta fue inquietante: el enemigo ha venido a reclamarlo. Le respondí inmediatamente: pero pastora, ya me convertí. ¿Cómo es posible? Ella me explicó que, aunque me había convertido, había cosas en mi vida que aún no había cerrado completamente. Puertas que aún estaban abiertas y que el enemigo seguía utilizando. Me dijo que había ciertos pasos que debía tomar, ciertas cosas que debía romper y eliminar definitivamente. Me guió en un proceso de liberación, diciéndome: tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando termines, romperás todo lo que te ata al pasado y lo echarás a la basura. Hicimos ese ritual que en realidad era un acto simbólico para romper con todo lo que quedaba del satanismo en mi vida. Rompí papeles, objetos, cualquier cosa que tuviera conexión con el pasado oscuro que había dejado atrás. Cuando regresamos a la iglesia después de hacer eso, sentí que el peso que había cargado por años se había desvanecido. Desde ese día he permanecido firme en mi fe. Han venido ataques y no pocos. Me han apuntado con pistolas, me han amenazado con cuchillos, pero me mantengo firme en Cristo. Lo que Dios ha hecho en mi vida no tiene comparación. Y aunque las luchas no han terminado, sé que su poder me sostiene. La gloria de Dios sea por los siglos de los siglos. Mi testimonio es un ejemplo de cómo Cristo cambia vidas, sin importar de dónde vengas o cuán profundo haya sido tu pasado. Para aquellos que han sido tocados por este mensaje, quiero invitarles a estar atentos porque hay más por contar. Sabemos que el tiempo es limitado, pero en la próxima parte de este testimonio compartiré cómo, en medio de luchas y pruebas, logré permanecer firme en el Evangelio. Hablaremos sobre cómo comenzó mi ministerio, los rangos espirituales que tuve que enfrentar y las batallas que he librado durante estos 18 años en el camino de Cristo. Cristo tiene el poder para cambiar radicalmente a cualquier persona, ya sea un satanista, brujo, drogadicto o prostituta. No importa cuál sea la atadura que te esté reteniendo, cuando Cristo llega, todo cambia. Te invito a compartir este testimonio con otros para que más vidas puedan ser transformadas por el poder de Dios. Ahora, quiero concluir este video con una oración para aquellos que están viendo o escuchando este testimonio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Señor, te presento a cada persona que verá este testimonio, aquellos que están atados, aquellos que necesitan liberación. Rompe sus cadenas, Señor. Libéralos de cualquier atadura espiritual o emocional y abre caminos donde no los había.
trae liberación, trae transformación y sobre todo que aquellos que aún no te conocen puedan entregar sus vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.